Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas. Hoy tenemos la inmensa fortuna de contar en esta mesa con dos personas absolutamente excepcionales. Yo entiendo que las personas que estáis al otro lado de la mesa, bueno, pues obviamente veis en ellos a dos grandes juristas, pero yo veo algo más. Para mí es un placer estar aquí y un honor, pero sobre todo es una oportunidad de compartir mesa con Javier Pérez Royo, del que le decía según entrábamos, con el que yo aprendí Derecho Constitucional hace ahora ya, lo siento, pero casi 3 décadas. Bueno, eso es un logro, hay que mirarlo en positivo, las alternativas son peores. Sí, desde luego. Él es catedrático de Derecho Constitucional de Sevilla, fue también rector de esta misma universidad en finales de los 80 y principios de los 90. Ha sido también presidente de la CRUE, de la Confederación de Rectores de España, pero no solo tiene esa parte, digamos, académica, sino que tiene una parte práctica también, en tanto que ha participado intensamente en la elaboración del Estatuto de Autonomía de Andalucía y también del Estatuto de Autonomía de Cataluña. A la par, es una persona comprometida con el derecho, comprometida con los problemas sociales, con el planteamiento político. Aconsejo la lectura de sus libros sobre las instituciones del Estado y sobre las fuentes del derecho, que realmente son claves para cualquier persona que quiera hacer una aproximación comprensiva al derecho constitucional. Es autor de cientos de obras. Necesitaría lo que resta de esta sesión solo para enumerar una parte de ellas. Y también es una persona muy reconocida con premios de muy distinto calado. Desde premios de la Generalitat de Cataluña, la medalla de oro de la Junta de Andalucía y del Parlamento de Andalucía, y también la Cruz de Sant Jordi en el año 2019. Comparte también un premio con el otro lado de la mesa. Comparte el premio Alfonso Comín. Con José Antonio Martín Pallín. Yo le decía que, aunque él probablemente no lo recordaba, que habíamos compartido ascensor muchas veces en el Tribunal Supremo. Cuando yo subía desde la zona de los viejos calabozos en los que estábamos los letrados, no es que estuviéramos fuera de la legalidad, no. Allí estábamos ubicados los letrados y yo subía a la sala cuarta y coincidía muchas veces con él en el ascensor. Siempre pensé que tenía que ser un hombre absolutamente extraordinario porque es muy difícil impartir justicia, pero en general, pero hacerlo en la Sala Segunda del Tribunal Supremo yo creo que para eso hay que tener una madera especial, que él tiene, por supuesto. Como anécdota, diré que solo entrar en la Sala Segunda del Tribunal Supremo, lo que es la sala, según se entra, uno ya siente la obligación de tener remordimientos por todo lo que haya podido hacer a lo largo de su vida. Es una sala impresionante en la que debe ser muy difícil impartir justicia. Bueno, Martín Pallín entró como fiscal en la carrera judicial y luego pasó a ser magistrado del Tribunal Supremo allá por 1989. Se jubiló en el año 2006, pero continuó como emérito bastante tiempo.
Es un hombre también muy reconocido, con una serie importante de menciones en premios, pero también yo quiero destacar aquí que es igualmente, igual que Javier, una persona muy comprometida política y socialmente. Comparten este gusto por los comentarios, por los artículos de opinión en medios de comunicación escritos, en la radio, en la televisión. Luego son personas tremendamente reconocidas entre los académicos, entre el mundo judicial, pero también en general entre la opinión pública que tiene inquietudes de tipo político y social. Por lo tanto, tenemos una enorme fortuna de poder contar hoy con estas dos grandes espadas del mundo jurídico. Ahí supongo que a ese lado de la mesa habrá muchísimas preguntas que plantearles. A mí también se me ocurren unas cuantas, porque adelanto también que son unas personas con una memoria histórica de sucesos que al común de los mortales nos han pasado desapercibidos en las partes importantes y que ellos conocen en todos sus entresijos y en todas esas razones que explican el devenir de los acontecimientos. El Consejo General del Poder Judicial es un tema que sin duda sobre el que seguro Javier va a tratar y sobre el que todos los aquí presentes queremos saber su opinión, pero también habrá muchas más preguntas que podamos plantearle después de su intervención. Si os parece, intervenís... No, intervenir en el orden que os parezca. Y como Venga. Bueno, tengo más trienios que tú, por tanto. Cuestión... Bueno, la jerarquía. Buenas tardes. Es un placer estar de nuevo en Gijón. He estado en muchas ocasiones. Hacía tiempo que no venía. Estar ante todos ustedes, compartir esta mesa, una vez más con Javier, en la que algunas veces nos distancian las ondas o la escaleta, eso que llaman la escaleta de los programas de televisión, y hablar sobre un tema que es muy genérico, claro, la justicia. Bueno, ¿qué es la justicia? Ojalá yo, después de 40 y tantos años, parte de fiscal y parte de magistrado, la hubiera encontrado. La he buscado, he tratado de acercarme a ella. Algunas veces a lo mejor me he aproximado, otras me habré equivocado. Pero la justicia, como dice nuestra Constitución, es un valor superior de todo nuestro ordenamiento jurídico. Luego, por tanto, es algo que no se debe dejar de buscar incesantemente y mucho más por aquellos que desempeñamos nuestra tarea en otra faceta de la justicia, que es uno de los tres poderes del Estado, que es el poder judicial. Ahí, ni más ni menos, se encomienda a los jueces y juezas la labor de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado, lo cual quiere decir que tenemos en nuestras manos, pues, dicho en términos clásicos, la vida y la hacienda de muchas personas. Su vida, todo lo que puede estar alrededor de su experiencia vital, su libertad, sus ideas, sus bienes. En definitiva, tenemos una gran responsabilidad, porque, claro, muchas veces se hace hincapié en el factor de la independencia. Los jueces no somos intocables y en una democracia, además, no lo podríamos soportar, porque se daría la paradoja de que los poderes que emanan directamente de la soberanía popular, como es el poder legislativo, y por referencia el poder ejecutivo, tuvieran responsabilidad y nosotros, los jueces, no fuésemos responsables. Pero da la impresión
de que, a pesar de que la Constitución dice que los jueces somos responsables, la gente tiene la sensación de que somos intocables y que es muy difícil, y las estadísticas lo dicen, que un juez pueda incurrir en una responsabilidad que le lleve a ser expulsado de la carrera judicial. Puede incurrir en responsabilidades, en críticas públicas. Hoy día vivimos en un mundo muy mediático, todo se mediatiza, todo tiene que ser blanco y negro, no tiene matices, y por tanto estamos abiertos a la crítica, no faltaba más, pero no debemos olvidar que tenemos una doble responsabilidad. La responsabilidad de garantizar los derechos fundamentales de la persona, garantizar que las personas que llegan a los tribunales de justicia tienen unos derechos que están en la Constitución y en todos los textos internacionales de derechos humanos y que los anglosajones resumen muy bien en una expresión muy concreta. Tienen derecho a un debido proceso. Ese debido proceso consiste en que los jueces y juezas tienen que enfrentarse al conflicto con serenidad, con distancia, con ecuanimidad, saber dirigir los debates y, sobre todo, saber respetar a la persona que tienen enfrente con un conflicto. El penal es el más trascendente, por supuesto, porque afecta muy directamente a unos bienes muy específicos, pero también hay conflictos en lo laboral, en lo contencioso y en lo civil. Pero además los jueces, y en este país se exige muy poco porque los que analizan las sentencias hoy día con urgencia, es más, aquí tenemos una pregunta sobre una sentencia muy reciente, es casi a bote pronto, de repente a las 9 de la mañana sale una sentencia y te están llamando para que opines sobre ella. Hombre, eso, por ejemplo, a un académico como Javier diría, oiga, déjeme usted que me la lea, que la analice y que la ponga en contraste con otras para llegar a una conclusión. Sin embargo, la gente pide inmediatamente una opinión sobre eso. Algunas veces pues es muy difícil, otras veces hay que ponerla en el contexto en el que se pronuncia, pero sobre todo hay una cuestión que en España pasa absolutamente desapercibida para los medios de comunicación. Es que las sentencias tienen que ser motivadas, es decir, explicadas de manera racional y clara, de tal forma que una persona normal, sin tener conocimientos jurídicos, pueda llegar a la conclusión más o menos aproximada de que, a pesar de que a lo mejor ha perdido el pleito, lo que dice el juez para explicar su decisión contraria a sus intereses, pues tiene un cierto fundamento y no está envuelta en ese ropaje jurídico engolado que yo, que soy muy machadista, pues resuena eso de las romanzas de los tenores huecos y que envuelven algunas veces su ignorancia y otras veces su ideología con el ropaje, además cada vez más accesible, de sentencias y sentencias del Tribunal Superior de tal sitio, del Tribunal Supremo, de Estrasburgo, etcétera, etcétera. Y, sin embargo, al final de la lectura, pues se quedan y dice, bueno, ¿y este señor qué ha querido decir? No entienden nada. Yo tengo una anécdota, tú lo sabes perfectamente, en el proceso penal español hay una cosa que se llama recurso de aclaración. Entonces, bueno, muchos abogados lo utilizan, o sea, que quieren que se le aclare, a lo mejor hay algún error matemático, algún error de cita, pero a mí me llegó un escrito de un abogado, y esto es una anécdota personal, en los siguientes términos, diciendo, letrado es licenciado en Derecho, ha leído la sentencia y más o menos ha llegado a entenderla. Se la he entregado a mi cliente y dice que no entiende nada y que se la aclaren. Y entonces, pues claro, aquello pudiera haber suscitado hasta una reacción airada, pero a mí me impresionó porque efectivamente a mí el mayor elogio que pueden hacer de una sentencia mía no es decir que es técnicamente de un nivel altísimo,
sino que, mire usted, la he leído y la he entendido. He entendido lo que usted quiere decir. Y esa obligación está en la Constitución, y nuestra única legitimación es motivar y explicar nuestras resoluciones, que no nazcan de una especie de decisión imperial de épocas remotas, sino que descendamos a la batalla dialéctica y sepamos explicarlo. Y esto, desgraciadamente, es un mal que arrastra a la judicatura española, pero estructuralmente, porque la forma, y si esto podemos hablar después, del sistema de selección de los jueces, pues no propicia ni mucho menos la reflexión y el debate y la claridad de exposición de lo que se quiere decir en cada caso concreto. Los jueces, además, hay un aspecto que tú lo sabes mejor que nadie porque has estado, decías, en los calabozos. Bueno, nosotros le llamábamos las Malvinas, al sitio donde estáis los letrados, en la sala de máquinas. Eso es una sala de máquinas que funciona dentro de algo que mucha gente, sobre todo de los que están dentro más que de los que están fuera, es un servicio público. Oiga, mire usted, es un servicio público igual que la sanidad o igual que un servicio público de transportes, y que los ciudadanos tienen derecho a que ese servicio público funcione. No solamente que los jueces sean más o menos listos, sino que a las 9 de la mañana se abran las oficinas judiciales, que se tenga un horario de trabajo como mínimo igual que cualquier otro funcionario, mejor dicho, vamos a decir que cualquier otro empleado de una empresa privada, y que cumplamos exactamente con nuestras obligaciones de atender a la gente, etcétera, etcétera. Ese aspecto del servicio público de la justicia está totalmente olvidado, incluso por aquel organismo que debería ser el especial cuidador de que se cumpliese, que es el Consejo General del Poder Judicial, y que tampoco tiene mucha preocupación porque el servicio de la justicia funcione bien. Y además se justifica tramposamente con que intervenir demasiado en ver si se cumplen los horarios, etcétera, etcétera, puede atacar a la independencia del juez. Oiga, mire usted, yo vengo aquí simplemente a comprobar si las oficinas están abiertas, si las sentencias tardan un tiempo razonable, y no hay sentencias, por desgracia muchas, que tardan más de un año en dictarse. No se asusten ustedes. Esto pasa con frecuencia. Tiene ya que tratarse de un juez que tenga 300 sentencias atrasadas, que tarde un año, para que la inspección vaya a ver qué está pasando allí, en ese servicio público, y en un momento determinado, a lo mejor alguno tiene una sanción de expulsión, muy pocos. Sanciones de suspensión de empleo y sueldo, apercibimientos, etcétera, puede haber. Luego, este aspecto del servicio de la justicia como administración pública, que es, pues, repito, debe ser vigilado y exigido por los ciudadanos y por los representantes de los poderes del Estado. Y ya para terminar, porque creo que lo importante es el diálogo, el debate, en España estamos viviendo una hiperinflación de judicialización de conflictos. Yo, que tengo bastantes años, en las épocas del franquismo, también desempeñé mi condición de fiscal en épocas de franquismo, y, bueno, en España, con la censura, prácticamente, si alguien va a una hemeroteca, se encontrará con que no hay prácticamente información judicial. Es más, los periodistas que alguna vez se dedicaban a esto eran periodistas de sucesos. Había información si era un suceso, pero si no era un suceso no había ni siquiera información sobre la justicia. Entonces, uno que hacía sus escarceos por ahí por Europa, pues llegaba a Italia y a Francia, sobre todo en Italia, en una época, y veías que los grandes periódicos estaban, pues, muy atentos a la realidad judicial del país. Pero yo creo, y insisto en la expresión, que aquí hay ahora una hiperinflación. Se judicializa todo. Es más, hay dos partidos, fundamentalmente Vox, pero también el Partido Popular, que cuando hay una iniciativa legislativa y todavía no se sabe cómo va a terminar la ley, ya están diciendo en los periódicos, vamos a ir al Constitucional. Oiga,
Hombre, espérese usted, debata, que se redacte, que se vea en el Boletín Oficial del Estado y a lo mejor tiene usted razón y puede ir al Tribunal Constitucional, pero no parece que sea un buen mensaje a la ciudadanía el decir que una ley que se está tramitando y que está, como dice, podríamos decir, en el taller, ya dice, diga lo que diga, voy a ir al Tribunal Constitucional. Esta fricción pues, perjudica notablemente en el sentido de que después los jueces, claro, cuando reciben esa ley saben que es una ley que ya ha sido conflictiva desde su nacimiento y que, por tanto, se enfrentan, digamos, a un producto legislativo que, en definitiva, va a ser objeto de confrontación. Y esa confrontación en los medios perjudica a la independencia del Poder Judicial. Porque en una frase que yo siempre cito, porque me impresionó mucho, he tenido bastante relación con jueces ingleses, había un Lord Canciller de la reina Victoria, Lord Lyndhurst, que dijo una frase que se me ha quedado siempre grabada. Dice, un juez debe ser ante todo un caballero. En aquella época las mujeres no podían ser juezas, por tanto estaba en lo correcto. Tiene que tener una gran dosis de sentido común, de ecuanimidad, de racionalizar y, sobre todo, una gran dosis de valor para enfrentarse a aquellos que le intentan presionar. Y añadía, si además sabe un poco de derecho, le será muy útil. Pero lo colocaba en último lugar. Las cualidades del juez para él eran las que iban delante y yo las comparto, efectivamente, porque hoy día tener un poco de conocimientos de derecho hay dos, el aspecto racional y el aspecto puramente informativo de acudir a una base de datos para ver lo que se ha dicho, cuál es la última resolución. Por tanto, tratar de corregir esta deriva que no es satisfactoria, ni mucho menos, respecto del funcionamiento y del papel político actual del Poder Judicial en la democracia española, es una tarea que nos debe comprometer a todos. Y yo creo que todos, Javier también contribuye a eso, pues tratamos de informar, de divulgar lo que mejor podamos, cuáles son los núcleos de los conflictos que llegan a los tribunales. Si conseguimos mejorar y racionar esta visión, pues será bueno para la democracia. Si no, el poner en cuestión al Poder Judicial quiere decir que se quiebra el Estado de Derecho y si se quiebra el Estado de Derecho se lleva por delante a la democracia. Por tanto, es muy importante que la justicia sepa responder a este reto y que intente por todos los medios, para eso también después hablaremos, tiene un papel que jugar el Consejo General del Poder Judicial que le haga responder ante los ciudadanos de lo que dice la Constitución de jueces independientes, inamovibles y responsables. Con esto yo me daría por satisfecho porque realmente habríamos conseguido nuestros objetivos. Bueno, pues me toca a mí, ¿no? Bueno, pues muchas gracias a Pedro por la invitación. Que es yo a lo largo de los años que he estado de profesor de Derecho político primero porque no había Constitución, y después constitucional a partir de 1983, porque aunque la Constitución es de 1978, el área de conocimiento de Derecho Constitucional no se crea hasta 1983. Y entonces los que habíamos accedido a la cátedra o a la adjuntía, que entonces se llamaba de Derecho Político, se nos dio la posibilidad de optar por Ciencia Política o por Derecho Constitucional, porque el Derecho Político había sido una asignatura en la que habían confluido pues, personas que se dedicaban al derecho, que nos dedicábamos al derecho, otros que se dedicaban a la ciencia política, otros que se dedicaban incluso a la sociología política o a la historia del pensamiento político, es decir, mucha gente diversa que al no haber Constitución, con el régimen de Franco, sin unas leyes fundamentales que no eran Constitución, pues entonces en esa asignatura
en ese nomenclátor de derecho político, pues se habían incluido muchísimo, o nos habíamos incluido gente que teníamos preocupaciones muy diversas. Entonces yo ahí estuve, pero en todos esos años lo que quería decir es que yo fui con mucha frecuencia, vine bastante a la Universidad de Oviedo, tuve mucha relación con los colegas, Ignacio de Oto y yo éramos de la misma edad y compartimos todos los inicios del estudio del derecho constitucional en sentido estricto en España, ¿no? Pero desde hace unos años yo ya no voy por Oviedo y sin embargo estoy viniendo con bastante frecuencia a Gijón gracias a Pedro y a la Sociedad Cultural Gijonesa, ¿no? ¿Qué? Asociación Cultural Gijonesa, ¿no? Que me invita con cierta frecuencia y yo vengo con mucho gusto, encantado, y esta tarde también. Y para compartir además la mesa con José Antonio, con el que pues también en los últimos años nos hemos visto con frecuencia y hemos participado conjuntamente en actos como este, ¿no? Y naturalmente gracias a la presentadora, por sus palabras. Entonces, el tema, yo querría decir muy brevemente, es decir, cuando se habla del Poder Judicial y se habla de la Administración de Justicia, nosotros tenemos que distinguir entre lo que es Poder Judicial en sentido estricto, y el Poder Judicial está integrado por los jueces y magistrados que integran el Poder Judicial. Los varios miles de jueces y magistrados que integran el Poder Judicial. Ese es el Poder Judicial. Y es un poder que es curioso porque es el único poder del Estado que se ejerce a título individual. Cada juez es portador de todo el Poder Judicial del Estado. Eso es una cosa que no ocurre en ninguno de los otros dos poderes del Estado. El poder legislativo, por supuesto, que es un poder en el que cada parlamentario no es titular del poder legislativo. Son las Cortes Generales. Son las Cortes Generales, titular del poder legislativo. Y cada parlamentario no es nada más que portador de una parte, forma parte de un órgano del Congreso de los Diputados o del Senado, conjuntamente ambos tienen la potestad legislativa, pero cada parlamentario en sí mismo no tiene ningún poder. En el gobierno ni siquiera el presidente del gobierno, aunque tiene lo más parecido que hay un poder casi individual, puesto que el gobierno es el presidente de gobierno y designa a los demás ministros que son sus colaboradores en la aplicación del programa que presenta en la investidura y que es donde consigue la legitimidad que tiene el Congreso de los Diputados exclusivamente para poder ejercer el poder ejecutivo, ¿no? Pero es un poder que también se ejerce colegiadamente y por eso el Consejo de Ministros, y por eso el Consejo de Ministros se tiene que reunir todas las semanas. El Consejo de Ministros se tiene que reunir todas las semanas porque es el poder del Estado que tiene la dirección política del país y la ejecución de las leyes, y ese órgano es el órgano colegiado el que tiene el titular del poder, no se ejerce el titular. Por el contrario, los jueces no. Los jueces son miles de jueces y magistrados y cada uno de ellos es portador del poder judicial de manera individual. Incluso cuando se administra justicia en un órgano colegiado. Cuando se administra justicia en un órgano colegiado y el órgano colegiado dicta sentencia, en realidad lo que hay es que cada uno de los miembros de ese colegio ha dictado sentencia, ha hecho su interpretación, es independiente la interpretación de la ley y por eso se producen las circunstancias en las que las sentencias son por unanimidad o si no lo son así, hay el voto discrepante o el voto concurrente y en punto particular en el que el magistrado explica por qué no está de acuerdo con los colegas que han dictado sentencia porque representaban la mayoría del órgano. Siempre se ejerce a título individual. O sea, son 5.000 y pico que en general yo creo, no conozco la profesión muy bien porque yo nunca he ejercido como abogado, ¿no? Yo lo único que he hecho es dar clases de Derecho Constitucional y de vez en cuando me han pedido algún dictamen o me han pedido alguna cosa para un recurso de amparo, lo he hecho, pero yo no he ido, yo no he participado, no estoy colegiado, yo no sé, yo ahora mismo no podría. Ahora mismo no me invitaría ni siquiera que me colegiara, porque ahora tendría que hacer un máster para poder colegiarme y para poder ser abogado. Por lo tanto, yo he sido nada más que profesor y no conozco, diría, el funcionamiento diario en la práctica de entrar en contacto, de ir a vistas, de ver a los magistrados, etcétera. Eso yo no
No lo tengo. La impresión, y vamos, la impresión razonable y razonada, porque sí he leído bastante y sigo con mucho interés lo que se escribe sobre el Poder Judicial, es que, en términos generales, pues los magistrados españoles son personas que tienen una carga de trabajo excesiva, que trabajan muchísimo y que la mayor parte de ellos yo creo que desempeñan su función de una manera razonable y después, como en todas las profesiones, pues hay algunos que no lo son razonables y algunos que se pasan de la raya, ¿no? Y que llegamos en algunos casos a situaciones escandalosas, ¿no?, por parte de la actuación de algunos jueces y magistrados. Pero esa es la parte, ese es el Poder Judicial. Ese es el Poder Judicial. El ejercicio de la función jurisdiccional la hacen los miles de jueces y magistrados que integran el Poder Judicial. Y después, precisamente porque son también muchos miles de jueces y magistrados y que cada uno es independiente a la hora de interpretar la ley, es necesario que ese Poder Judicial tenga también un gobierno, se gobierne y que haya necesidad de que se haga una política judicial y en ese lugar es en el que entra el Consejo General del Poder Judicial. El Consejo General del Poder Judicial no es Poder Judicial, no es titular de la función jurisdiccional, es un órgano de gobierno. Es un órgano de gobierno del Poder Judicial y, por lo tanto, es un órgano de naturaleza política. Es un órgano de naturaleza política que tiene unas funciones encomendadas en la Constitución y en la Ley Orgánica del Poder Judicial y que aquí es donde realmente yo creo que sí se plantean y se nos están planteando problemas muy serios en el país, ¿no? El Poder Judicial se ha convertido, el Consejo General del Poder Judicial se ha convertido en un problema político, en este momento en un problema político de primer orden. Y en el mes de junio puede convertirse en un problema que puede dar lugar a una crisis constitucional muy considerable. Porque este Poder Judicial, como posiblemente sabrán casi todos ustedes, pues es un órgano, el Consejo, que lleva ya hace 3 años que tenía que haber sido renovado. El Consejo General del Poder Judicial tiene un nombramiento por 5 años y tiene que renovarse cada 5 años. Y es un poder de naturaleza política, que por eso lo he resaltado. Es un poder de naturaleza política, es un órgano de naturaleza política, no es un órgano jurisdiccional. Y por eso, como es un poder de naturaleza política, la prórroga en el ejercicio del poder es inadmisible, es anticonstitucional. Y, sin embargo, en España, pues en la Ley Orgánica del Poder Judicial se contempló la posibilidad de que realmente, mientras no se renueva y se designa a los magistrados jueces y magistrados que tienen que o juristas de reconocida competencia que tienen que renovar el Poder Judicial, se mantienen los que fueron elegidos en el momento anterior, que correspondía a la renovación, ¿no? Entonces, esto es constitucionalmente es una monstruosidad. Yo creo que se debería. Yo no me explico cómo no se ha planteado todavía un recurso de inconstitucionalidad contra... Un recurso ya no, porque tendría que ser una cuestión de constitucionalidad contra la Ley Orgánica del Poder Judicial en la medida en que permite la prórroga. La prórroga de los miembros del Consejo General del Poder Judicial. Un órgano de naturaleza política no puede ser prorrogado. Ustedes imagínense qué se pasaría si cuando terminan los 4 años del mandato del Congreso de los Diputados del Senado se dijera, bueno, pues ahora vamos a seguir. La prórroga, ya veremos, a ver cuándo, porque nos viene mal ahora convocar las elecciones, por lo que sea. No, el diputado cesa en el momento en el que termina su mandato. El único que tiene prórroga, el único órgano político que tiene prórroga es el presidente del Gobierno, y el Gobierno de que tiene la prórroga, de que está en funciones desde el momento en que se celebra la elección hasta la sesión de investidura. Durante ese periodo están en funciones, pero es simplemente el momento que en España además se prolonga de una manera extraordinaria. Algo que no debería ser. En los demás países democráticamente constituidos normalmente el acceso al poder se produce casi inmediatamente después de la elección. En Inglaterra, por supuesto. En Inglaterra
termina la elección y al día siguiente está el nuevo primer ministro en Downing Street y está formando en el día de Downing Street y está formando gobierno. En España tardamos, pero esa es la única prórroga que se admite porque está prevista en la propia Constitución, es la del presidente del gobierno y los miembros del gobierno desde el momento de la elección, desde la noche de la elección hasta el momento de la nueva investidura del presidente del gobierno. Pero el Consejo General del Poder Judicial no cedería nunca. Tendrían que cesar. Y eso es una de las cosas que también se podría hacer perfectamente con una modificación de la ley orgánica del Poder Judicial en la que se dijera los jueces cesan el mismo día de que termina su mandato. Los miembros del Consejo General del Poder Judicial cesan el mismo día que se termina su mandato. Se acabó. Ustedes terminan este día y cogen la puerta y aquí ya no tienen ustedes nada más que hacer. Tiene que venir el nuevo Consejo General del Poder Judicial. Eso es la única manera de poder interpretar la Constitución correctamente, porque los órganos políticos no pueden tener prórroga de ningún tipo. Bueno, pero en España la hay y además ocurre que la ha habido siempre, ¿eh? La ha habido siempre, en todos los casos, nunca han sido fluidas las renovaciones ni del Consejo General del Poder Judicial ni de los magistrados del Tribunal Constitucional, pero hay una diferencia tremenda de cuando el que pierde la presidencia del gobierno es el Partido Popular a cuando la pierde el Partido Socialista. Cuando la pierde el Partido Socialista hay algunos retrasos y alguna cosa de esas, pero normalmente el problema se resuelve, no se prolonga. Nunca llega a constituirse en un problema que llega a la opinión pública. Cuando la pierde el Partido Popular siempre. Pasó en el 2004 y pasó en el 2018. En el 2018 ya de una manera escandalosa y ya veremos a ver cómo acaba. Porque en el mes de junio tienen que renovarse la tercera parte de los magistrados del Tribunal Constitucional. Y esta tercera parte corresponde a 2 al Gobierno y 2 al Consejo General del Poder Judicial. Si en el mes de junio no está renovado el Consejo General del Poder Judicial, nos encontramos con que no se puede renovar tampoco el Tribunal Constitucional. Y entonces eso puede convertirse ya en una crisis constitucional que trascienda las fronteras españolas y que incluso nos plantee problemas dentro de la Unión Europea y que nos sitúe un poco a España en la situación en la que se encuentra ahora mismo Hungría y Polonia, a las que la entrega de los fondos de reactivación económica de la Unión Europea han sido condicionados al cumplimiento de las exigencias del Estado de Derecho. Esto nos puede ocurrir a nosotros en el mes de junio, en el mes de julio, si realmente no se ha producido la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Y aquí, por lo tanto, aquí ya sí que estamos ante un problema de naturaleza política. Esto ya no es un problema de naturaleza política que al final acaba, aunque el Consejo General del Poder Judicial no dicta sentencias, no ejerce tarea jurisdiccional, sus funciones son de tal importancia para el funcionamiento del conjunto del Poder Judicial, de los miles de jueces y magistrados que integran el Poder Judicial, que su mal funcionamiento no es un mal funcionamiento jurisdiccional, pero sí es un mal funcionamiento político que condiciona el funcionamiento del Poder Judicial en todo el conjunto del Estado y que nos puede generar un problema enorme, incluso llevándonos a poner en cuestión el propio carácter de Estado de Derecho del Estado español. Entonces, este es el problema gravísimo que tenemos a la vuelta de la esquina, ¿eh? A la vuelta de la esquina. Y ahora vamos a comprobar si el señor Feijóo es realmente lo que él dice que quiere ser o si, por el contrario, se comporta exactamente igual que lo hacía Pablo Casado. Y nos encontramos con que el tema se queda empantanado. Porque ahora ya la combinación de la no renovación del Consejo General del Poder Judicial con la no renovación del Tribunal Constitucional, que tiene además unos casos dificilísimos que resolver de manera inmediata, nos pueden situar en una situación muy delicada y en un déficit democrático patente que nos puede afectar en nuestra condición de miembro de la Unión Europea, que la Unión Europea es el club de estados democráticamente constituidos más exigente que hay en el mundo hasta ahora. Y hacen bien, porque la Unión Europea es una comunidad jurídica, no tiene ejército, no tiene policía, no tiene nada más que tiene la fuerza del derecho y, por lo tanto, tiene que exigir que los Estados miembros sean Estados de derecho de verdad, y que no existan déficits que resulten insoportables. Y estamos a punto de llegar a ese nivel de una insoportabilidad de la crisis constitucional por mal funcionamiento
del Consejo General del Poder Judicial y de los partidos que tienen que hacer la renovación. Bueno, yo creo que con esto está bien para que empecemos ahora a discutir y para que ustedes tomen la palabra y empecemos a discutir. Y reitero las gracias por la invitación y la satisfacción por estar aquí. ¿Vale? Señor Roitesen, el tema del Consejo me toca muy de cerca porque hubo en su tiempo, en el franquismo, un grupo de jueces, fiscales y secretarios judiciales que formamos una asociación clandestina que se llamaba Justicia Democrática y que iniciamos relaciones fundamentalmente con los italianos y los franceses. Donde tienen el modelo más parecido al que hemos elegido es el italiano, los franceses tienen un modelo parecido. Y ya entonces pensábamos que lo que había durante el franquismo era simplemente que la Sala de Gobierno, para nombrar magistrados del Tribunal Supremo, la Sala de Gobierno elegía lo que llamamos una terna, que presentaba al Consejo de Ministros, ¿no? Bueno, que presentaba a Franco, vamos, o sea, Franco era el que mandaba. Y esta era la forma de nombrar a los magistrados y a los presidentes de las territoriales. Entonces dijimos, esto no puede ser, en una democracia esto no puede funcionar así, aunque quizá a lo mejor nos precipitamos porque en Alemania no existe Consejo del Poder Judicial. Y funcionan, pues, aceptablemente. Pero nosotros pensamos que el modelo italiano podía servirnos. Y si alguien repasa las actas de discusión de la Constitución, se verá que se ha manejado siempre el modelo italiano. Un modelo en el que sobre 27 miembros, algunos muy políticos, el presidente del Consejo es el presidente de la República. El fiscal general es un miembro nato, pero hay 17 jueces y magistrados elegidos entre los jueces y magistrados. Y este modelo fue el que elegimos y el que eligieron los constituyentes en función de una serie de propuestas que hicimos, las aceptaron y se tramitaron. Hasta tal punto, y en esto enlazo con lo que ahora decía Javier, que cuando se constituye el Tribunal Constitucional faltaban los 2 miembros del Consejo del Poder Judicial. Y es que no había, realmente no había Consejo del Poder Judicial, no se había nombrado. Y de manera urgente, en 1980, el Constitucional empieza en el 79, y Manuel García Pelayo dice, oiga, que no podemos constituirnos porque nos faltan los 2 del Consejo. Se constituye rápidamente y a marchas forzadas en 1980 y utilizan el sistema italiano. 12 elegidos entre jueces y magistrados. Y por jueces y magistrados. Y por jueces y magistrados. Efectivamente, son los electores, el cuerpo electoral y los elegidos. Se constituyó el Consejo y rápidamente se descubrió algo que para nosotros era el secreto de Polichinela, que los jueces son conservadores. Ya lo sé. Mire usted que me va a dar miedo decir si los de Justicia Democrática éramos 4 gatos. Según el antiguo CNI éramos muchos más, pero en realidad nunca pasamos de 100. O sea que tampoco era para tanto que se hubiesen preocupado de nosotros. Y entonces pues se comprueba que efectivamente hay una mayoría de jueces conservadores que se podría corregir con un sistema electoral proporcional en el cual tuviesen entrada sectores de otras tendencias, como en Italia, que en Italia hay una sola asociación y 3 corrientes, una de las cuales, Magistratura Democrática, era la que tenía más relación con nosotros y que además militaban en partidos políticos. Entonces, bueno, 80, 81 y llega al 85, en el que el PSOE obtiene la mayoría absoluta y decide que la forma de corregir esto es que la lectura de 12 no quiere decir que sea elegidos por los jueces entre los jueces, sino que tiene que haber 12 vocales jueces. ¿Quién elige estos vocales jueces? Pues lo que diga la ley orgánica según dice la Constitución.
Y en 1985, con una mayoría absolutísima por parte del PSOE, se hace la ley orgánica nueva y, es más, puedo decir, esto es un dato que yo lo he vivido muy directamente, que el propio PSOE, con 200 diputados, no se atrevía a dar el paso de que fuesen el Parlamento los que los eligiese. Y le endosó la responsabilidad a Vandrés. Y se conoce el cambio de forma de nombramiento como enmienda Vandrés. Juan Mari Vandrés fue el que propuso la enmienda y a partir de ahí empezó, y esto ya es nefasto porque se ha reducido a una expresión muy gráfica pero muy demoledora, se ha reducido al reparto de cromos. Y esto es lo que ha salido de la reforma del 85. Luego, no me voy a extender porque sería muy largo, yo tengo mi idea, pero también acudo otra vez, en este caso a Inglaterra, pero no a un jurista, sino a un político, a Winston Churchill. Es posible que la elección entre los jueces no sea un buen sistema, pero es el mejor de los sistemas posibles, excluidos todos los demás, como decía Winston Churchill, de la democracia. Y, por tanto, que se medite porque estas cosas se pueden evitar, en cuanto que si hay 12 nombrados por los jueces, al día siguiente se acabó la interinidad del Consejo. Se reúnen, se eligen y con 12 se puede empezar a funcionar. Y allá los políticos que discutan los 4 juristas del Senado y del Congreso y se enreden entre ellos. Pero el Consejo empezaría a funcionar y esto no pasaría, porque además, y en esto, Javier, hay que meditarlo, vamos, no creo porque sería ya el colmo del disparate. Llega junio, dice, bueno, como el tribunal ya está constituido, hay bajas, hay ahora un magistrado que está de baja por enfermo, si reunimos el quórum, pues seguimos julio, agosto, septiembre, llegamos a las elecciones del 23 y ¿quién reforma eso si no llegamos a un acuerdo? Sería un disparate, vamos, difícilmente soportable, como has dicho, por el Estado de Derecho y por la democracia, ¿no? Pero nos exponemos a esto. Y, por tanto, pues habrá que tomar medidas urgentes para tratar de... Los jueces ya han elegido, en esto hay que reconocerlo, que fue Alberto Ruiz Gallardón, el que estableció una corrección interesante. Los jueces los van a elegir el Parlamento, pero hay unas primarias entre las asociaciones que proponen cada una de ellas en número proporcional unos candidatos. Y existe la obligación de que los políticos tengan que elegir entre esos candidatos que han nombrado los jueces, lo cual es un avance notable, salvo que suceda, como lamentablemente decía ese señor que tenía la lengua muy fácil y el seso muy vacío, que se llamaba Pablo Casado, dice, yo no nombro magistrado, pues precisamente a una persona que forma parte de los tribunales penales internacionales, que tiene un prestigio internacional reconocido, como es José Ricardo de Prada, quiere decir su nombre, no se trata de un juez así más o menos anónimo, ¿no? Es el que ha condenado a Karachi por los juicios de la ex Yugoslavia, es una persona reconocida de gran prestigio en el mundo jurídico internacional, pero como formaba parte del juicio de la Gürtel, que declaró partícipe a título lucrativo al PP y que dicen que fue la causa de la dimisión de tal, pues es el veto que veremos a ver si el señor Feijóo es capaz de reflexionar y decir que esto además es impresentable y escandaloso en la comunidad jurídica internacional y si no, que por favor ahora es muy fácil viajar, que pasen los Pirineos y que lo comenten con sus colegas para ver que estos que están escandalizados por lo que está pasando en España. Bueno, yo creo que no hay duda que esto que está entrecomillado de que los actos de protesta no quedan, entre comillas, amparados ni por el ejercicio de la libertad de expresión ni de la libertad sindical, pues a lo mejor en otro sistema judicial europeo, pues por lo menos un revolcón se lo llevaba
y a lo mejor hasta tenía algún problema, porque esto demuestra una ignorancia supina de los valores democráticos. Estas personas debían saber que hay dos aspectos, el teórico que acabo de leer y el aspecto concreto del escrache. Es una expresión que hemos importado de Argentina y que, como sabrán muchos, se utilizó para más o menos decir en esta casa vive un torturador. Se concentraban ante la casa del torturador y estaban un tiempo. Yo quiero decir claramente, y esta es mi postura, que el escrache domiciliario, sobre todo en las grandes ciudades en las que normalmente afectan a una comunidad de vecinos, una protesta, digamos, temporal, pacífica, ordenada, entra de lleno en la libertad de expresión, de reunión y de manifestación, y por tanto es absolutamente legítima y constitucional. Sin embargo, por ejemplo, una protesta de más de un año ante el domicilio de dos conocidos políticos, Pablo Iglesias e Irene Montero, ha sido considerada por un tribunal como un ejercicio de la libertad de expresión. Y esto es un escrache de un año seguido. Y además diciendo que ya saben los políticos que tienen que soportar estos inconvenientes precisamente por su condición pública. Ya solo le faltó decir, yo que soy muy admirador de Gila, que si no saben aguantar una broma que se vayan del pueblo. O sea, que viene a decir el juez, con otras palabras, que si no saben aguantar el escrache durante un año, pues que se vayan de Galapagar. Esta es otra versión judicial completamente distinta de esta que vemos aquí. La correcta en cualquier sistema democrático, y me imagino que habrá, afortunadamente hay otras sentencias en sentido contrario, esto es un auténtico disparate, pues llegarán a la conclusión de que el derecho de protesta es la famosa ley Mordaza. Ahora, esto ha pasado a la famosa ley Mordaza, pues es perfectamente constitucional y debe ser amparada por los tribunales, porque para eso están los tribunales, precisamente para amparar los derechos fundamentales. Ya veremos a ver qué dice el Tribunal Supremo, qué dice el Tribunal Constitucional, y como ahora es una expresión que se utiliza mucho en la jerga del foro, dice, en Estrasburgo nos encontraremos, porque todo se limita a Estrasburgo. Vamos a ver, antes decía José Antonio en su intervención inicial que las sentencias tienen que ser motivadas y todos los actos judiciales tienen que ser motivadas. Es decir, el artículo 122 dice que las sentencias serán siempre motivadas, pero por sentencia no debe entenderse exclusivamente sentencia, sino que también los autos, providencia, cualquier acto del Poder Judicial tiene que estar motivado. Y tiene que estar motivado porque es una exigencia del principio de legitimación democrática. Es decir, en la Constitución española, como en todas las constituciones democráticas europeas del siglo XX, hay como una suerte de cláusula de estilo, y es que la soberanía nacional reside en el pueblo del que emanan los poderes del Estado. Es decir, la fórmula europea es todos los poderes del Estado. La fórmula española son los poderes del Estado. Se le quita el todos. Y se le quita el todos por la monarquía. Por la monarquía. Porque la monarquía no está configurada como un poder del Estado porque no puede estarlo, porque no puede tener ninguna conexión con el principio de legitimidad popular, porque es una magistratura hereditaria, pero tampoco se ha querido poner blanco sobre negro que la monarquía no lo es. Pero no lo es, después está configurado en la Constitución claramente, y el principio de legitimación democrática está en el 1.2 de la Constitución. La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado, y de ahí se pega un salto en la Constitución al 66.1, que es la segunda vez en la que se utiliza la palabra pueblo, se utiliza la expresión pueblo como lugar de residenciación del poder, y que es el primero del título dedicado a las Cortes Generales, ¿no? Es la forma que tiene el constituyente de decir,
Ahora empezamos a hablar no solamente de órganos, sino de poder del Estado, ¿no? Y antes, en medio, estaba el título segundo de la corona. Título de la corona, donde obviamente no hay legitimación democrática y no hay poder del Estado, ¿no? Pero los poderes del Estado tienen un poder legislativo, es un poder visible, la legitimación democrática es directa, los ciudadanos elegimos periódicamente a los diputados y senadores que integran las Cortes Generales, y después está el poder ejecutivo, que tiene una legitimación democrática indirecta, pero visible, Tiene que haber una sesión de investidura en la que el Congreso de los Diputados transmite la legitimidad democrática de la que él es portador de manera directa al presidente del Gobierno, y el presidente del Gobierno después a los ministros, a sus colaboradores. En el caso del Poder Judicial no hay una legitimación. Es decir, la legitimación de los poderes de naturaleza política, poder legislativo y poder ejecutivo, es una legitimación democrática visible. Los ciudadanos lo vemos perfectamente. En el caso del Poder Judicial, no. En el caso del Poder Judicial, se accede a la carrera judicial mediante una oposición o mediante el cuarto turno, pero son personas que llegan y se integran como miembros del Poder Judicial y que ejercen el Poder Judicial a título individual, pero su conexión con el principio de legitimación democrática no se ve, no existe, no es invisible. Entonces, ellos tienen que hacer visible, cuando actúan, lo primero que tiene que hacer un juez es hacer visible la legitimidad democrática. ¿Y esa cómo se obtiene? Mediante la sumisión al imperio de la ley. La legitimación democrática del juez es pretérita, se refiere a la ley, no al poder legislativo, no a las Cortes Generales. El juez no está sometido a las Cortes Generales como órgano, está sometido a la manifestación de voluntad de las Cortes Generales en la forma de una ley que se publica en el Boletín Oficial del Estado. Entonces esa es la voluntad general y el juez tiene que acreditar cada vez que da un paso que no es su voluntad particular, sino que es la voluntad general del Estado expresada por el legislador la que se está poniendo en práctica en el acto judicial. Entonces, eso es lo primero. Entonces, tiene que haber una motivación, y la motivación normalmente, la fundamentación jurídica, si la fundamentación jurídica que ha llevado a esta frase entrecomillada, los actos de protesta no quedan amparados ni por el ejercicio de la libertad de expresión ni de la libertad sindical, si la fundamentación jurídica que ha llevado a esta conclusión queda explicitada en la sentencia, es que estaríamos ante un caso casi de prevaricación. Casi de prevaricación. O bien porque el juez ha sustituido la voluntad general por su voluntad particular, que es en lo que consiste el acto de prevaricación, y lo ha hecho deliberadamente, o por ignorancia inexcusable, que es otra forma de ejercer de la prevaricación. La prevaricación tiene una manifestación, tiene tres manifestaciones. Una es dictar a sabiendas una resolución injusta, el caso de la ignorancia inexcusable, usted tiene que saber esto, no puede no saber esto, y por lo tanto, si dice esto, pues está diciendo, y el otro, el retardo malicioso, que no sería este el caso, ¿no? Pero entonces, aquí lo que cabe esperar ahora mismo, afortunadamente, es que se resuelve, que no haya ni que llegar al Tribunal Constitucional, sino que sea la próxima instancia la que realmente resuelva este asunto, ¿no? Es decir, porque sería una barbaridad que esto acabara llegando al Tribunal Constitucional, ¿no? Pero vamos, esto es una monstruosidad. Esto es una monstruosidad. Esto es una cosa que... Pero bueno, también pasa, son cosas que pasan. El papel lo aguanta todo. Estamos viendo... ¿Qué? Que el papel lo aguanta todo. Sí, estamos viendo incluso a veces que pasa con más frecuencia de lo que sería no solamente deseable, sino exigible, ¿no? Con lo que acaba de plantear sobre la legitimidad democrática del Poder Judicial, pues a mí se me ha aclarado una duda de dónde procede la legitimidad democrática del Poder Judicial. Depende de la sumisión a la ley. No es a la voluntad personal, sino a la voluntad general expresada por la ley. Pero inmediatamente me surge que, bueno,
puede ser una explicación de la legitimidad democrática del Poder Judicial. Pero tengo ahora la duda de que me parece, yo no soy jurista, pienso como un ciudadano normal y tengo el criterio de parecerme que esa legitimidad democrática, y en un país como España, cuyo sistema político procede de un proceso llamado transición, que fue muy débil democráticamente, tengo la sensación de que la legitimidad democrática de los jueces, del Poder Judicial, es muy débil, excesivamente débil, porque no me basta con decir el juez tiene que demostrar que se somete a la ley y con eso es la suficiente legitimidad democrática, porque se olvida otro poder que tienen los jueces. Tienen que dictar sentencia ajustándose a la ley, pero es que además tienen el poder de interpretarla. Entonces, claro, resulta que, quieran que no, es la persona individual la que interpreta la ley. Quieran que no, es la persona. Y esa persona, normalmente, muy formada, tiene ideología política. Y entonces está interpretando la ley porque tiene que interpretarla para poder dictar sentencia, tiene que interpretar la ley con esa carga de ideología política que todos tenemos. Entonces, a mí me parece muy débil la legitimidad democrática del Poder Judicial. Me parece muy débil y creo que hay países, y voy a poner un país que no me gusta como ejemplo, que es Estados Unidos. Creo que es un país con una estructura política muy antidemocrática, pero en Estados Unidos sí se producen unas elecciones de determinados cargos judiciales y de fiscales. Depende de los estados, en algunos sí, en muchos no, y desde luego en los órganos federales en ninguno. En la justicia federal en ninguno. En algunos estados se llegan a elegir a lo que serían aquí el equivalente a los presidentes de las audiencias autonómicas o territoriales. No, pero vamos a ver, la ley tiene que ser interpretada. Y entonces, lo que diferencia, bueno, a los seres humanos, lo que hacemos a lo largo de nuestra vida, los seres humanos, todos, a lo largo de nuestra vida, estamos haciendo interpretación. Interpretación de la naturaleza o interpretación de la sociedad. En todas las esferas de nuestra vida. Nosotros, la interpretación es la única forma que tenemos los seres humanos de enfrentarnos con el mundo físico, en primer lugar, y con la realidad social, con el mundo que constituimos los seres humanos al relacionarnos, porque somos animales sociales, animales políticos, ¿no? Entonces, la interpretación está presente en nuestra vida en todo. Lo que pasa es que en el mundo del derecho la interpretación está reglada, que es lo que la diferencia de todas las demás. La interpretación jurídica se diferencia de la interpretación, por ejemplo, en el ámbito de la literatura o en el ámbito de la física o en el ámbito de la astrología o de lo que sea, porque la interpretación está reglada, porque lo que está en juego es el poder del Estado. Lo que está en juego es el poder del Estado y el ejercicio del poder del Estado, y no las demás. Uno puede decir una barbaridad en la interpretación del Quijote, y lo más que puede pasar es que los colegas que saben del tema de este es un cantamañana, que no sabe de lo que está hablando. Y no pasa nada, pero nadie comete un delito por decir una barbaridad interpretando el Quijote, o interpretando a Shakespeare, o interpretando La Regenta, ya que estamos en Asturias, ¿no? Sino que la interpretación hay una comunidad científica en cada área del saber, y en esa comunidad científica más o menos se acredita quiénes son unos intérpretes que son realmente serios
y solventes, y quiénes son, pues unos cantamañanas, una gente que dicen tonterías y que ya está, y que son despreciados por los miembros de la profesión, porque no sirven para nada. Pero en el mundo del derecho no es así, porque lo que está en juego es el poder del Estado. Está en juego el que llegue un juez y que diga, mire usted, que la libertad no queda, los actos de protesta no quedan amparados por el ejercicio de la libertad de expresión ni de la libertad sindical y 27 años de cárcel. Vamos, poca gente. Entonces, como lo que está en juego en esto, la interpretación está arreglada y, por lo tanto, la interpretación tiene que hacerse de conformidad con las reglas de interpretación comúnmente admitidas en el mundo del derecho y que están fijadas. Y hay unas cláusulas, unas reglas de interpretación. Y el juez que no es capaz de justificar la decisión con alguna de las reglas de interpretación comúnmente admitidas en el mundo del derecho está cometiendo prevaricación. Tiene que justificar su decisión con alguna de las reglas comúnmente admitidas en el mundo del derecho. La interpretación del derecho es distinta de la interpretación en todos los demás órdenes de la vida. Es la única que está arreglada, y está arreglada porque es exactamente el ejercicio del poder lo que está en juego, y las consecuencias del ejercicio del poder en régimen de monopolio en el Estado constitucional. Y es un juez individualmente, en algunos casos, el que puede tomar esa decisión. Y tiene que justificarlo. Y entonces hay algunos casos. Pocos, como ha dicho José Antonio, pero hay algún caso, y hubo un caso de un juez de apellido muy famoso que fue expulsado de la carrera judicial por prevaricación, en el caso de Prisa, el juez Gómez de Liaño. Gómez de Liaño fue condenado por prevaricación porque hizo una persecución judicial de Jesús de Polanco, el presidente del grupo Prisa, que fue una auténtica barrabasada y era imposible de justificar la decisión que había tomado con base en las reglas de interpretación comúnmente admitidas en el mundo del derecho. Por lo tanto, la interpretación, para el jurista la interpretación es lo que hacemos. Los juristas no hacemos otra cosa. Y para eso es lo que enseñamos, y para eso es para lo que formamos a los ciudadanos que eligen en la carrera de Derecho. Tienen que aprender un vocabulario específico, un lenguaje específico y unas formas de interpretar que son las propias del mundo del derecho. Eso es lo que consiste para los profesores, lo que tenemos que hacer enseñando, y para los alumnos, que es lo que tienen que aprender. Y después tienen. Y eso es así. ¿Que es imperfecto? Sí. Que el papel aguanta mucho, que cuando uno sabe, además, puede darle la vuelta y en fin, eso es así, pero funciona también, ¿eh? Y después existen. Ahora vamos teniendo, además, sobre todo en lo que a derechos fundamentales se refiere, afortunadamente vamos teniendo instancias internacionales que nos van fijando unos criterios de interpretación que realmente ahorman lo que tiene que ser la interpretación y que acaban vinculando a los jueces nacionales, ¿no? También ya en este terreno los tribunales de la Unión Europea también están empezando a jugar un papel muy importante en este terreno. No solamente el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, sino también el Tribunal de Justicia de la Unión Europea está empezando a tener un papel muy importante para fijar la interpretación jurídica. Y sí, para establecer un mínimo común denominador europeo, que para eso se trata, y para acabar con los prejuicios locales que existen en todos los países. No solamente en España existen jueces que tienen prejuicios a la hora de interpretar, sino que en todos los países, se producen condenas por parte del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, por parte del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. España está en la media, ¿eh? España no está entre los peores países, ni mucho menos, sino que hay países que tienen condenas superiores a las nuestras. Entonces, la interpretación es clave. Y no hay ningún juez que no tenga ideología política. Desgraciadamente, en España, la forma en que se hizo la transición, o sea, el Poder Judicial es el poder que menos ha experimentado, menos renovación ha experimentado posiblemente de los tres poderes del Estado, pero bueno. Y por eso tenemos muchos problemas en el funcionamiento del Poder Judicial, y sobre todo tenemos una enorme cantidad de problemas en la gestión, en el gobierno del Poder Judicial, que como digo, nos está aproximando a un precipicio que en un plazo de 2 meses lo vamos a tener.
Si me permites, en relación con la pregunta, que es muy interesante, de la legitimación, en la interpretación, sobre todo cuando se trata de derechos fundamentales, hay una jerarquía de valores que los jueces tenemos que ponerlos, como dicen los norteamericanos, en una balanza. Por eso la justicia tiene una balanza. Aquí está en juego, seguramente, ese escrache, el derecho a la intimidad, inviolabilidad del domicilio de una persona, derecho reconocido por la Constitución, y el derecho de libertad de expresión, sobre todo, que para mí es el núcleo esencial de la democracia. Sin libertad de expresión no hay democracia. Eso lo tienen que tener muy claro todos los jueces del mundo, porque es el eje central, la medida justa de una democracia es la libertad de expresión. Y la libertad de expresión no admite restricciones. Hay un juez norteamericano, el juez Holmes, que se enfrentó a una cuestión que en España en este momento estarían ardiendo, y voy a explicar por qué todos los medios de comunicación. Cuando la guerra del Vietnam se quemó una bandera delante del Congreso de los Estados Unidos. Y se llevó el caso ante el Tribunal Supremo norteamericano porque alegaban los que la quemaron, que fueron condenados, que habían ejercitado su libertad de expresión de protesta contra la guerra del Vietnam. Y un juez conservador, tan conservador que se cargó toda la política de la nueva frontera de Roosevelt, el juez Holmes, dijo una frase que yo también siempre tengo grabada. Dice, este juez, después de 35 años de ejercicio, ha llegado a la conclusión de que no es Dios. Me plantean ustedes una cuestión que solo se puede resolver en el mundo de las ideas. Y si que hay que resolver en el mundo de las ideas, considero que la expresión de las ideas es un valor superior respecto de cualquier otro. Y aunque yo piense lo contrario y no esté de acuerdo con lo que se ha hecho, la Constitución, la primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, me autoriza a pensar que en este país se puede decir lo que se quiera. Esta posición del juez Holmes, la verdad que no siempre ha triunfado, pero curiosamente acaba de triunfar en la calle Marqués de la Ensenada. Ha hecho un informe el Consejo del Poder Judicial sobre la ley de la memoria democrática, que se llama ahora. Y en ese informe dice, critica la ley porque se considera como ilícita, no todo delictiva, la exaltación o el enaltecimiento del franquismo y del golpe. Y entonces, empleando una frase muy eufemística, dice, por muy dolorosos que sean los acontecimientos del pasado, cualquiera puede expresar libremente su acercamiento ideológico a lo que fue el golpe militar. Dicen la mayoría de los miembros del Consejo del Poder Judicial. Luego, a ver si sus gobernados toman nota y se enteran de que en una sociedad democrática la libertad de expresión es el nivel máximo de medida de la calidad democrática. Y si no, que se lo pregunten en esa revista, que tampoco es que tenga la verdad absoluta, que se llama The Economist, que nos acaba de bajar 1,5 grados en calidad democrática precisamente por una cuestión que considera que está dentro de la libertad de expresión. Un juez tiene que entrar en la carrera judicial sabiendo cuál es la jerarquía de valores y que la libertad de expresión es algo intocable. Después ya, en cada caso concreto, resolverá, pero partiendo de esta premisa interpretativa que aquí no se ha cumplido. Esa es mi opinión sobre. No, hay un tema crucial, porque el otro va a ser muy duro, porque en España decía Gómez de la Serna, hace ya muchos años, que había 2 fiestas nacionales, que eran los toros y las oposiciones. Pero después ya hay que añadir la Semana Santa, los Sanfermines, las fallas de Valencia, y ahí me quedo. O sea, son fiestas que además, tiene razón llamarle Semana Santa, diría Jesucristo, vaya semanita que me han dado. Pero bueno, el tema del laicismo, que va a tener ahora una trascendencia, Javier, que no hemos tenido tiempo de comentar.
Por fin, después de 10 años, el Constitucional va a abordar la ley del aborto, el recurso de inconstitucionalidad respecto de la ley del aborto. Somos un Estado laico. Resulta que en el Tribunal Constitucional hay 2 miembros del Opus Dei. Esas personas no podrían estar en el tribunal, o adjuran de su condición y de sus votos, o en un Estado laico no podrían estar en el Tribunal Constitucional. Esto vamos a ver cómo se desarrolla. Yo creo que Ollero ya se había desmarcado o había dicho algo respecto de esto si lo hubiera tocado, y era otro miembro conocido también del Opus Dei. Y respecto ya, y con esto termino, de la Semana Santa, aparte de todo, ¿qué hacen unos guardias civiles y unos militares escoltando los pasos? Sí, vamos a ver. El tema del fenómeno religioso y su vinculación con el poder político plantea problemas en Europa, en la mayor parte de los países, ¿no? A lo largo de la historia del poder político en el continente europeo, la conexión y el problema religioso han estado siempre presentes en casi todos los países, pero no en todos por igual, ¿no? Y en este caso, el caso de España, es un caso España y Polonia. España y Polonia son 2 casos extremos en el continente europeo en lo que al fenómeno religioso se refiere. Y desde el principio, desde el principio, porque el fenómeno del principio del Estado constitucional, es decir, el Estado constitucional en Europa nace con la Revolución Francesa. Está Inglaterra antes, Inglaterra es un punto de inspiración, pero realmente cuando se impone es con la Revolución Francesa, y Napoleón exporta con las guerras napoleónicas, se exporta la idea de constitución y se lleva el Estado constitucional por prácticamente todo el continente europeo, ¿no? Y Napoleón dio muchas constituciones a los países a los que fue conquistando, cuando fue ganando con las armas las batallas, y daba constituciones. Y curiosamente hay solamente 2 países en los que se menciona expresamente el fenómeno religioso, la Iglesia, como elemento constitutivo de la Constitución que daba Napoleón, que es Polonia y España. En ningún otro de los demás países europeos, las constituciones que da Napoleón, aparece ese fenómeno. Y desde luego, en el caso de España es un caso muy extremo. Si uno lee las actas del debate de las Cortes de Cádiz, se lleva la sorpresa inmediatamente, porque las 150 primeras páginas, y desde luego el tema que más se discute a lo largo cuantitativamente en las Cortes de Cádiz, es el tema de la religión y el reconocimiento. Cuando la Constitución partía, el propio proyecto de Constitución partía del reconocimiento de la religión como la verdadera, la única, etcétera, y que no se admitirá ninguna otra. Es decir, que no había que discutirlo porque ya estaba dicho en la Constitución. Pero en el debate nunca se considera bastante. Intervienen unos, pero es que hay que decirlo más todavía, es que hay que subrayarlo más todavía. Entonces es un fenómeno que te indica la locura en la que ha estado la sociedad española en relación con este tema, que viene en buena medida de lo que fue la invasión de los árabes, y que España tuvo que enfrentarse al mundo musulmán para ser un país cristiano. Los demás países europeos no tuvieron que enfrentarse. Son cristianos porque nunca hubo una alternativa distinta. Mientras que nosotros estuvimos 8 siglos conviviendo con una alternativa distinta y enfrentándonos a esa, y de ahí vino pues después la Inquisición, y vino después todo lo que supuso la afirmación religiosa extrema, la contrarreforma, en fin, toda esa religiosidad brutal de combate, de cruzada que hay en España y que no lo ha habido en los demás países europeos. Y todo eso se manifiesta. Y se ha manifestado a lo largo de la historia. Y además hemos tenido siempre el contrapunto de Francia, ¿no? Que Francia es muy curioso, porque en Francia, desde el principio, pero sobre todo en la Tercera República,
la Tercera República, en el final del siglo XIX, que es cuando se asienta el Estado constitucional en el conjunto del continente europeo, Francia lo hace con la Tercera República y entonces en Francia pues se hace algo enorme, se estrena el Instituto de la Reforma de la Constitución para hacer tres cosas. La primera reforma de la Constitución se hizo para establecer la capital de Francia en París y no en Versalles, porque la capital de Francia era Versalles. La capital de Francia era Versalles, del Estado constitucional francés era Versalles. Es decir, la herencia de la monarquía todavía pesaba y entonces es en la Tercera República donde se sustituye. Y la segunda es que van dos juntas, son dos reformas constitucionales que van juntas y que es para establecer una cláusula de intangibilidad de la República para que no pueda volver la monarquía nunca más, para que no pueda haber nunca una restauración de la monarquía, y se hace una reforma que dice la forma republicana de gobierno no podrá ser objeto de una ley de revisión. Y inmediatamente, al mismo día, se hace otra reforma que es importantísima, y es que en Francia el año parlamentario, estoy hablando de 1884 todavía, se iniciaba con misas en todas las parroquias de Francia. La inauguración del año parlamentario se hacía con celebración de misas en todas las parroquias de Francia. Y hay una reforma constitucional para quitar precisamente esa vinculación religiosa con el comienzo del año parlamentario y va vinculada inmediatamente con el laicismo en la enseñanza, que se introduce el laicismo en la enseñanza y ahí empiezan entonces a las órdenes religiosas que estaban en Francia, que atraviesan los Pirineos y que se nos vienen a España. Los hermanos maristas, los Sacré-Cœur, La Salle, todas estas son órdenes francesas que cuando se introduce la ley del laicismo en la enseñanza en Francia, pues se produce el trasvase. Entonces, toda esa es nuestra historia. Toda esa es nuestra historia, que la tenemos la historia de los concordatos, que han sido, y la importancia, la relación, porque yo además, es que nosotros, porque además el régimen de Franco y la guerra civil supuso un retroceso de tal magnitud que yo, en mi educación, yo como Javier Pérez Royo, con la edad que tenía, entonces yo he vivido cosas que eran simplemente del siglo XIX, de finales del siglo XVIII. O sea, yo iba al colegio de los maristas, que era un colegio del Beato Marcelino Champagnat, que era un colegio francés, una cosa, pero nosotros nos formamos, era una educación, el ejército, la milicia y la iglesia, eran los dos elementos centrales que presidían nuestra educación. Yo me acuerdo, nosotros nos formábamos militarmente todas las mañanas al entrar en el colegio. Nosotros nos formábamos todas, las clases todas militarmente, y entrábamos así, y se izaba la bandera de España. Y por la tarde nos volvíamos a formar militarmente y después rompíamos filas y se bajaba la bandera. Y todos cantábamos el Dios por la patria del rey, el himno de la falange y el himno nacional con la letra de Pemán. Todo eso todos los días lo estábamos haciendo. Y después rezábamos el rosario todos los días después del rosario, todos los días. O sea, era una cosa, o sea, el elemento. Y es que eso ha sido un elemento clave, además, en la evolución española, en la evolución del Estado constitucional. En España se hizo la desamortización de Mendizábal en los años 30 y hay un conflicto entre el Estado y la Iglesia, es verdaderamente extraordinario, y ese conflicto se acaba solucionando con el Concordato del 51, de 1851, y la fórmula que hizo fue cambiar las manos muertas, es decir, las tierras que estaban en poder de la Iglesia, para meterlas en un sistema de libre mercado, y a cambio de eso se le entrega la enseñanza a la religión, a los católicos. Y se cambia las manos muertas por la sangre viva. Nosotros nos quedamos con las tierras, lo ponemos todo esto, pero le damos a ustedes toda la juventud española, toda la infancia y la juventud, para que sean ustedes las que se encarguen de formarlos. Y ese ha sido el elemento que ha estado presente a lo largo de nuestra historia y todavía sigue pesando. La enseñanza concertada. Y lo tenemos ahí, la importancia y lo que es, bueno, el Partido Popular, y ahora con Vox mucho más, y cómo se está reforzando la enseñanza concertada y devaluando la enseñanza pública, ¿no? Y entonces, estos son
esta es nuestra historia. Esta es nuestra historia. Entonces, teóricamente esas cosas no deberían de pasar, pero después es muy difícil, es muy difícil. José Saramago decía, es que, y era ateo, y era una persona que decía, yo soy católico, es que no puedo no serlo. No es que no puedo no serlo, si es que aquí uno tropieza sin querer, tropieza con cualquier paso que da, se encuentra con una festividad religiosa y se encuentra con una manifestación religiosa. Lo de Sevilla ya es demasiado, ¿no? Sevilla ya es una cosa escandalosa, ¿no? O sea, Sevilla es la Semana Santa de lo que te habla, la Semana Santa de Sevilla es el 80% de la Semana Santa de España, aproximadamente. O sea, es una barbaridad. Lo nuestro es ya una cosa terrible, ¿no? Y a eso le añadimos después el Rocío y la de la cabeza de Andújar, la Virgen del Valle en Dos Hermanas, las romerías y todo esto. Eso forma parte del país que somos y con eso tenemos que contar. Hay que contrarrestarlo, hay que ir intentando que eso tenga la menor... vaya perdiendo presencia y que todos los... todos los pasos de tránsito de nuestra vida se ha apoderado la Iglesia Católica de ellos. Es decir, el bautismo, la primera comunión, el matrimonio y la defunción. Y va apareciendo por ahí. Y además es que, yo no sé si ustedes lo saben, pero en España el matrimonio civil es de 1870, es del sexenio revolucionario. Hasta 1870 no existía nada más que el matrimonio religioso. Y el registro civil era el registro en las parroquias, donde se escribía el nacimiento. Entonces, toda la presencia de la Iglesia Católica en España ha sido terrible, ¿no? Ha sido terrible. Y ahora lo sigue siendo, incomparablemente, no tiene nada que ver con lo que ha sido en el pasado, pero sigue teniendo mucho y lo sigue teniendo fundamentalmente, además, a través de las festividades. O sea, la gente no va a misa, se va descristianizando, pero, sin embargo, las procesiones tienen cada vez más presencia y hay cada vez más hermanos y más... Entonces, y la enseñanza, y en el terreno de la enseñanza, la Iglesia Católica defiende, y además, bueno, los acuerdos con la Santa Sede, que son, yo creo que anticonstitucionales, o por lo menos de constitucionalidad dudosa, pero que se hicieron inmediatamente después de aprobada la Constitución. Se hicieron antes, se negociaron antes y se publicaron después de la entrada en vigor en la Constitución para hacerlos pasar como unos acuerdos de factura democrática, cuando habían sido unos acuerdos pactados por el gobierno preconstitucional y, por lo tanto, predemocrático español. Pero esto forma parte, y no te amargues demasiado porque no es así. O sea, este no es el país que nos ha tocado vivir y hay que seguir trabajando para ir superando todas esas cosas. Pero eso es terrible, ¿no? Es terrible, ¿no? Y en unos sitios más, y desde luego lo de Sevilla en particular, Andalucía en general, pero Sevilla en particular es tremendo, ¿no? Bueno, voy a intentar ser lo más breve posible. Yo que tenía dos aspectos, algunos... No se te oye. Digo que voy a intentar ser lo más breve posible, pero tenía dos aspectos que plantear. Yo pienso que la justicia o el sistema judicial es uno de los grandes déficits democráticos de este país. En algunos aspectos, por lo que habéis mencionado, la parte de arriba, digamos, superestructural, cómo juega el Estado, ha resultado muy clarificador esa imagen que has dado. El Poder Judicial o la justicia son 5.500 personas, individualmente, cada una de ellas ejerciéndolo. Entonces es una... Pero hay otro nivel de la justicia más cotidiano, no en la esfera política, sino la de la gente de a pie que tiene problemas que no se resuelven, que también se judicializan, que se tardan 3 años en resolver, que los sistemas... y que no hay como medidas de presión o de... Por ejemplo, hablando con un juez me comentaba, hay jueces que tienen un 70% de sus sentencias pueden ser corregidas en el tribunal superior, ¿no? Y no pasa nada. Es decir, diríamos que hay una cierta ineficiencia, pero entonces yo pregunto una cuestión. En vuestra opinión jurídica, ¿las leyes de este país están bien hechas? O sea, ¿el Parlamento es un buen Parlamento técnicamente? Ya sabemos que políticamente es un desastre.
técnicamente se hacen buenas leyes. Lo digo por la sensación de arbitrariedad que tenemos la población en muchas justificaciones de sentencias, ¿no? Yo creo que las sentencias tienen que ser interpretables, si no serían robots. O sea, me parece muy bien la explicación que has dado. Pero hay una tal variedad, tal gama de interpretaciones en las condenas, en las posiciones. Estoy hablando desde juicios a mafiosos a un tema que se afecta el tema de las mujeres, ¿no? La visión de un montón de problemas sobre el tema del aborto va a ser uno de nuevo, y llevamos 30 años manifestándose yendo ese tema. Entonces, esa es una de las ideas que me gustaría que aclararais. Si hay un problema, además de la interpretación, el conservadurismo de los jueces, también si lo hay en la ley. Y luego, Martín Peña, has planteado que sería un buen sistema la elección del Consejo por parte de los jueces. Me gustaría que lo justificara más porque yo tengo mis dudas. En principio, parecería muy democrático que el Parlamento elija la representación del poder. Si el problema en este país está en que no hay conciencia de instituciones que deberían tenerla, es decir, los partidos, no los antisistema, que tienen por definición no quieren este sistema, sino los que deberían sustentarlo, no tienen realmente una cultura democrática. Porque si no, y el problema no son los métodos que elijamos, en diferentes países hay diferentes métodos, diferentes procedimientos para... Y sin embargo no fallan, valen todos ellos. Y en otros países cualquiera de los sistemas se vuelven en contra. No sé si me explico lo que quiero decir, ¿no? Es decir, que el fracaso no está tanto en qué método se elija, sino en qué cultura democrática hemos conseguido construir. Bueno, cambiando un poco de tercio a dos temas concretos que me gustaría que dieran su opinión. Ayer el Consejo General del Poder Judicial emitía informe por unanimidad, o sea que con unos votos concurrentes con respecto a la ley trans, en dos temas que aparecían importantes dentro de los que recogen, que es la edad de los 18 años como una edad para registrar y modificar el sexo en todos los aspectos registrales, y el tema de la advertencia que hacen en ese informe de la utilización de la palabra mujeres en lugar de mujeres no transexuales, ¿no? Esos dos aspectos, por señalar dos cosas al auditorio, ¿no? Y otro es el tema de la interpretación y la llevada a la práctica del debate tan traído de los delitos de odio. No me extiendo más. ¿Perdón, de los delitos de odio? Bueno, decía el señor Pérez Royo que si no se renovaba el Poder Judicial, el Consejo del Poder Judicial en junio, que esto, aparte de impedir la renovación del Constitucional, esto podía traer amonestaciones desde Europa y además cuestionar nuestro sistema democrático, que en realidad está cuestionado. Y sin embargo, luego decía el señor Pallín que podía haber artimañas y estratagemas muy propias precisamente de la derecha y de los conservadores, que podían prolongar el Consejo hasta el 23, hasta las elecciones del 23. Entonces, yo lo entendía así, igual me confundí, no lo sé. Entonces, esto me supone una contradicción, porque si Europa va a intervenir posiblemente, si no lo renovamos en junio, y por otro lado puede existir la posibilidad de una prórroga hasta el 23, ¿qué actitud tomaría Europa y qué actitud tomaría el Parlamento? Tengo entendido que hay otros países en el ámbito de la Unión Europea donde los órganos de gobierno de los jueces no los eligen los jueces, sino otros organismos que son fruto de figuras electas, ¿no? Por ejemplo, en Francia, quiero recordar, era el presidente de la República. No sé si estoy en lo cierto, no sé si es así. Que no siempre en la Unión Europea son los jueces los que eligen los órganos de gobierno de los jueces. Entonces, si esto es así, me llamó mucho la atención y no acabo de entender muy bien si es así, que no sé si estoy hablando con corrección, el hecho de que cuando el Gobierno estableció una iniciativa parlamentaria para desbloquear la situación, modificando, supongo, la ley orgánica del Poder Judicial o lo que fuere, el Consejo de Europa, creo recordar que fue el Consejo de Europa, cuestionó esta acción por entender que atentaba contra la independencia judicial. Y entonces esa situación, no sé si estoy contextualizando correctamente los hechos que ocurrieron, no la acabo de entender muy bien. Y por otra parte, ya acabo,
creo que fue a Lisa Beni, de quien leí una vez un artículo diciendo que, bueno, que si la situación de desbloqueo del Consejo General del Poder Judicial no se llevaba a cabo era porque el Gobierno no quería, que tenía recursos parlamentarios suficientes para abordarla y desbloquearla. No sé si esto será cierto, me gustaría que hicieses una valoración de ello. Y muchas gracias. Bueno, se han tocado muchos temas judiciales, algunos relacionados. En relación con el Consejo ya me he pronunciado. El tema, yo sigo insistiendo en lo mismo. Quizá no sea el sistema perfecto, pero es el menos malo de todas las alternativas posibles. El Parlamento no va a elegir en función de conocimiento de la labor de los jueces, su orientación ideológica, sino de sus intereses partidistas, como se ha demostrado últimamente. Una cuestión relacionada con la última pregunta que es muy interesante. Existe en los 27 países de la Unión Europea, tienen un comité especial del cual forman parte 20, que tienen consejos del Poder Judicial. Y lo que dicen clarísimamente, y en la Comisión Europea no se ha opuesto, es, en síntesis, miren ustedes pueden tener consejo o no. Es una opción, Alemania y otros países no lo tienen. Pero si ustedes optan por un consejo del Poder Judicial, sepan que como mínimo tiene que ser igual el número de jueces elegido por los jueces o superior a eso. O sea, que elijan ustedes. Y esto es muy claro. Además, ese comité ha estado presidido por un español y por una española. Eso es lo que en este momento opina la Comisión Europea. En cuanto a la forma de elección, ya me he pronunciado, sigo insistiendo en esto. Para no extenderme más, porque el tiempo se nos echa encima, hay una cuestión muy interesante, que es la que se ha planteado en relación con los delitos de odio, ¿no? Esto es un arma cargada que algunos venimos avisando desde hace tiempo, pero que se ha impuesto partiendo de una tesis inicial impuesta por la comunidad judía respecto del negacionismo del Holocausto, es decir, que significaba pues, una manifestación de odio, menosprecio, humillación hacia la nación judía, pero después se ha ido ampliando a ideas religiosas y tal. Y hay un delito que a mí ya empieza a molestarme, sobre todo por los que lo ejercitan, que es las ofensas a los sentimientos religiosos. Y que haya unos señores que el Colegio de Abogados no les diga nada y diga, somos abogados cristianos. Y nosotros abogados segovianos, abogados gijoneses y abogados de donde sea. Mire usted no puede utilizar la palabra cristiano en un colegio profesional. ¿Ustedes se imaginan a unos ingenieros de camino cristianos? Pues no, deje usted las profesiones en paz y, por tanto, las ofensas a los sentimientos religiosos me parecen que es también una interpretación ideológica, más que ideológica, digamos, de creencias de los jueces que consideran pues todo esto de las procesiones escatológicas y tal, y que después llegan a Estrasburgo y nos dan una tras otra y una después de la otra. Porque ahí sí que está la libertad de expresión. Yo en ese aspecto sigo manteniendo la postura que mantuve antes. Y en síntesis, odiar no es delito. No es que sea una virtud, pero que conste que no es delito. Yo simplemente, porque ya no hay tiempo, el tema de la ley trans que tú has sacado. Perdón, sí, me quedaba. El tema de la ley trans que has sacado. Lo que ha hecho el Consejo General del Poder Judicial, en primer lugar, es retrasar el informe. El informe es preceptivo, pero no vinculante, y el Consejo General del Poder Judicial se ha subrayado esa preceptividad del informe para retrasar la ley y que la aprobación de la ley, ¿no? El proyecto de ley por parte del Gobierno, ¿no? Y alineándose con las posiciones más conservadoras, más reaccionarias que existen en este terreno, ¿no? La ley trans es una ley que dentro de unos años, los que vengan detrás se reirán. Ya será posible que esta gente se ocupara de este tema y dijeran las barbaridades que están diciendo.
Es decir, la naturaleza animada es el reino de la individualidad. La naturaleza animada es el reino de la individualidad. No hay dos seres vivos, no digo dos seres humanos, sino dos seres vivos que hayan compartido jamás el mismo código genético, ni que lo puedan compartir. Y por lo tanto, la naturaleza animada es el reino de la individualidad. Lo que existen son individuos, lo único que existe es la diferencia. Es una coexistencia de individuos diferentes cada uno de los otros. Conforme va avanzando el conocimiento científico, vamos obteniendo un conocimiento cada vez mayor de nuestra individualidad y van apareciendo matices que no los conocíamos anteriormente. Y esos matices que van apareciendo van exigiendo su reconocimiento jurídico por parte de la sociedad. Y eso es lo que está en la ley trans. Y todas las resistencias que hay, y es una manifestación del principio de igualdad, porque la igualdad no quiere decir que todos seamos iguales, sino que cada uno tenga derecho a ser diferente. Para eso es para lo que está el principio de igualdad en la Constitución, para que cada uno tenga derecho a ser diferente, tenga derecho a hacer con su vida lo que le parezca oportuno. Y esa individualidad va manifestándose cada vez de manera más matizada porque hay conocimientos científicos que nos van llevando a diferenciar donde antes no diferenciábamos porque no éramos capaces de llegar hasta ahí. Y en consecuencia, con la ley trans es un fenómeno similar, o sea, van apareciendo esas manifestaciones individualizadas y que van teniendo su reconocimiento y hay una resistencia por parte de los pensamientos más conservadores y más reaccionarios al reconocimiento de esa diferencia. Entonces, afortunadamente, a ese informe no se le va a echar ninguna cuenta por parte del Gobierno, me imagino, y harán bien, y harán la ley trans que tienen que hacer. Y este es un tema que además, afortunadamente, la sociedad española está muy por delante del Consejo General del Poder Judicial en este terreno. Este es un terreno, el terreno de lo que ha sido el matrimonio entre individuos del mismo sexo, en lo que es la interrupción del embarazo. En eso la sociedad española está muchísimo más madura que los miembros que componen el Consejo General del Poder Judicial y yo espero que el Gobierno pues simplemente le entre por un oído y le salga por otro lo que hayan dicho este órgano y ya está. Y apruebe la ley que tiene que aprobarla. La que tiene, porque es una ley que lo único que va a hacer es beneficiar a mucha gente y no va a perjudicar a nadie. Es una ley que no ocasiona ningún perjuicio a nadie y sin embargo va a dar mucha alegría a mucha gente que tienen esas singularidades, a los amigos, a las familias, a toda la gente. Por lo tanto, este es un terreno en el que yo creo que es una batalla que esta sí se va a ganar y se va a ganar bien. Y ya está, ¿no? Vamos, hay más cosas, pero es que ya son las 9, vamos, es que no he hecho. Yo por mí me quedo aquí todo el tiempo, yo no tengo. A mí hablar de estos temas me encanta, o sea, y